Dios bendiga a cada vida que puede recibir la palabra de Dios a través de estos estudios que estamos haciendo del libro de Apocalipsis. Vamos a continuar hoy con el capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. Ayer vimos el capítulo 5. ¿Recuerdan cuando nosotros vimos cómo el Cordero recibe el libro de los derechos de la redención, el testamento de Dios? Amén. Y en el capítulo 5 nosotros vimos cómo Juan dice que él empezó a llorar porque nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de tomar el libro y de abrir los sellos. Amén. Y Juan vio que el que estaba sentado en el trono, que era el Padre, tenía en la mano derecha un libro. Amén. Ese libro es el libro donde está condensado todos los derechos de la redención. Ese libro es el testamento final de Dios. En ese libro están las escrituras de propiedad. Dijimos que cuando alguien perdía su casa, perdía su tierra, se empobrecía, necesitaba ser rescatado en el Antiguo Testamento por un pariente cercano. Era lo que se llamaba el Goel o el Redentor. Eso está en el libro de Levítico, en Deuteronomio, en el libro de Ruth. La persona llegaba a tal grado de pobreza que ya no tenía cómo redimirse, cómo salir de ese hoyo, de esa deuda, y venía un pariente cercano de la familia y lo redimía. Lo hizo Booz con Ruth. Amén. Y hay muchos casos en la Biblia. Entonces nosotros llegamos a tal grado de miseria que necesitábamos alguien que nos pudiera rescatar. No podía ser solo Dios. Amén. Tampoco podía ser solo hombre. Tenía que ser una mezcla entre Dios y el hombre. Por eso en Primera de Pedro dice, amén, y habla de un cordero que fue ofrecido antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros. Entonces el Hijo de Dios se convirtió en Hijo de los hombres, para que los hijos de los hombres nos convirtiéramos en hijos de Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y ahí es cuando dice Pablo a la carta, cuando escribe a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado en el mundo, creído y recibido arriba en gloria. Entonces, ¿quién fue la persona que tuvo las escrituras de propiedad de la tierra? ¿Quién fue primero? Adán. Dios le dio el dominio, la autoridad. Pero cuando desobedeció, ¿quién tomó esa autoridad? Porque en Mateo 4, Satanás le dice a Dios y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellas. Y le dijo, a mí me ha sido entregada. Dios no se la entregó. Amén. ¿Quién se la entregó? Adán. Pero por eso en Romanos llama a Jesús el postrer Adán. Amén. Que vino y venció a Satanás. Lo venció en el desierto. Lo venció en medio de las tentaciones. Lo venció en medio de las persecuciones. Y le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu victoria. Y dice la palabra que expuso a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Por eso ahí, cuando Juan tiene la visión, pueden tomar asiento. Allí en Apocalipsis 5, él dice que un ángel fuerte, ayer dijimos que algunos exégetas piensan que este ángel fuerte puede ser Gabriel, porque en la Biblia Gabriel siempre aparece conectado con los mensajes mesiánicos. La Biblia no lo dice. Amén. Un ángel fuerte decía, ¿quién es digno de abrir el libro? Dice que nadie podía abrir ese libro, ni siquiera lo podían mirar. Y entonces uno de los ancianos, dijimos que esos 24 ancianos representan a la iglesia del Nuevo y del Antiguo Testamento. Amén. Y dijimos que le dijo, no llores. Apocalipsis 5:5, he aquí,
el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Primero él dice, el león ha vencido. Amén. Como león venció a Satanás. Amén. Pero luego dice que cuando él miró, no vio un león, vio a un cordero. Amén. Porque Cristo es cordero y es león. Como cordero entregó su vida en rescate por muchos. Como cordero ofreció su vida hasta la muerte. Enmudeció, no abrió su boca, fue llevado al matadero. Pero como león venció a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Aquí está el cordero en medio del trono. Amén. Aquí hay una marca, una señal de la Trinidad. El cordero va y toma el libro, los derechos de redención, las escrituras de propiedad. Toma lo que pertenecía a ese primer Adán, a la humanidad, y él lo perdió. El cordero ahora lo vuelve a tomar. Pero ¿cómo lo va a rescatar para él? Porque la humanidad está en guerra contra Dios. La humanidad está en rebeldía. Amén. ¿Cómo él va a hacer para que la tierra se someta, Israel se someta, la humanidad se someta? Ahí es cuando tiene que derramar los juicios de la gran tribulación. La gran tribulación será un tiempo donde Dios va a tratar con Israel. Se le llama el tiempo de angustia para Jacob, pero también va a tratar con la humanidad. La iglesia antes de la tribulación habrá sido arrebatada al cielo. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? ¿Quién vive, iglesia? Y cuando él hubo tomado el libro, verso 8, estamos haciendo un resumen de ayer, Apocalipsis 5:8. Los 4 seres vivientes, dijimos que los 4 seres vivientes representan ¿qué? La creación. Tenían 4 caras: cara de león, el rey de las bestias; cara de becerro, el rey, por así decirlo, el más fuerte de los animales domésticos; cara de águila, la reina de las aves; y rostro de hombre, que representa, entre comillas, al rey de la creación. Y también estaban llenos de ojos esos seres vivientes, por delante y por detrás. Ezequiel dice que tenían los pies como si fuera un becerro. Amén. Y estaban llenos de ojos por delante y por detrás, porque eso nos habla de la omnisciencia de Dios, que ve el pasado y ve el futuro. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Y esos seres vivientes se postraron y dijeron un nuevo cántico: digno eres de tomar el libro, verso 9, y de abrir sus sellos. Ya yo expliqué en qué consistían los sellos. Cuando alguien dejaba un testamento en aquel tiempo, ese testamento era sellado delante de 7 testigos y solo se podría abrir delante de esos 7 testigos. ¿Cuáles son los 7 testigos aquí? El Padre, el Espíritu Santo, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, y están los 24 ancianos. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Entonces ahora se van a empezar a abrir los sellos. Amén. Que dijimos que se mantenía con la mano derecha y se enrollaba y luego se iba abriendo. ¿Cuántos podemos darle a Dios la gloria? Vamos a ver ese primer sello cuando empieza a abrirse los sellos del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes, que ya dijimos que eran los querubines, decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. Aquí quiero hacer una aclaración, porque muchos analistas de la Biblia dicen que este primer sello, el sello del caballo blanco, representa al Señor Jesucristo. Es un error. Todo lo contrario. Ese primer caballo blanco representa al anticristo. Amén. Al anticristo. Y le voy a explicar por qué. Dice que este jinete del primer sello del caballo blanco tenía un arco. Nunca en la Biblia se presenta a Jesús teniendo un arco. A él se le presenta con una espada aguda que sale de su boca. Amén. El arco
en la mayoría de la escritura está conectado con los impíos. Dice que los impíos entesan el arco. Y hablando de José, dice cómo le asaetearon los arqueros. Entonces este arco nos habla de la primera parte de la gran tribulación. El anticristo se va a presentar como un hombre de paz. Dice la Biblia que va a firmar un pacto de paz con Israel, que la Biblia le llama un pacto de muerte. Lo va a engañar. Él se va a presentar como un conquistador. De hecho, va a conquistar, va a seducir a las naciones. Vamos a mirar algunos pasajes de la Biblia. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 5. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Primera a los Tesalonicenses, Gloria a Dios. el capítulo 5. ¿Cuántos lo tienen? Cuando lo tenga, digan amén. Leemos todo desde el versículo 1 en adelante. Estamos leyendo todos los versículos para optimizar el tiempo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor, en el Antiguo Testamento también llamado el día de Jehová, se corresponde con los acontecimientos que van a sobrevenir durante la gran tribulación, el milenio y los juicios que van a venir después del milenio, que ya los estudiaremos. Y entonces ustedes van a ver que en el Antiguo Testamento Joel, Amós, Isaías hablan mucho del día del Señor, de lo que va a sobrevenir, de los juicios. Eso se corresponde con el periodo de la gran tribulación. Y en eso que se llama el día del Señor, en esos 7 años de tribulación, en la primera parte, los primeros 3 años y medio van a ser de falsa paz. El anticristo se camuflará, se presentará como un hombre de paz, como un hombre que va a traer unidad, como un hombre que va a acabar con los conflictos internacionales. Incluso va a llegar a engañar al propio pueblo de Israel. Amén. Pero ¿qué dice la palabra en el verso 3 de Primera a los Tesalonicenses capítulo 5? Cuando digan paz y seguridad. Amén. Esa palabra seguridad en el idioma griego es la misma palabra que uno usa para hablar de cuando uno va caminando por un asfalto seguro, cuando ellos se crean que están pisando tierra firme. Miren lo que dice la palabra. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 27. Estamos hablando de ese primer caballo, el caballo blanco que representa al anticristo en el primer sello. Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice lo siguiente, Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Oiga bien, y a la mitad de la semana, eso se refiere a lo que en Daniel se llama la semana número 70 de Daniel, que son, amén, la semana número 70 de Daniel equivale a los 7 años de la gran tribulación. En la primera parte de la tribulación va a haber una falsa paz, pero a la mitad de la tribulación, 3 años y medio, el anticristo que había firmado un pacto con Israel, de hecho, para ese tiempo ya Israel, los israelitas, habrán reconstruido un templo. Ya ellos tienen el plano, ya ellos piensan reconstruir nuevamente su templo. Pero ¿qué dice la palabra? En segunda a los Tesalonicenses, que el anticristo se presentará en ese templo, en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios y reclamando adoración.
Cuando los romanos profanaron el templo judío, ellos convirtieron las cámaras de los sacerdotes en burdeles de prostitución y ofrecieron cerdos en el altar para profanar el altar de Dios. Es lo que la palabra llama la abominación desoladora. Entonces el anticristo va a entrar en el nuevo templo judío reconstruido, porque los judíos siguen esperando al Mesías. Ellos ya tienen todo su proyecto para construir un templo y lo van a construir, pero ese templo será profanado por el anticristo, que habrá engañado durante 3 años y medio a Israel. Y ahí es donde se van a dar cuenta del engaño, de la falsedad, de que habían firmado un pacto con la muerte. Entonces Daniel 9:27 nos profetiza y nos dice: y a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de esos 7 años, una semana de años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Aquí se le llama al anticristo el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Les voy a mostrar algo. Si ustedes miran el mensaje de Mateo 24, van a ver que se va a ir correspondiendo con los 7 sellos del Apocalipsis. ¿Cuál fue la primera advertencia que hace Jesús en Mateo 24? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es más, hay un montón de libros de grandes autores cristianos que dicen que el del caballo blanco es Jesucristo. No es Jesucristo, es el anticristo. A Jesús sí se le presenta en otro caballo blanco, pero miren la diferencia. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Mientras lo busca, va alabando al Señor, se va gozando en el Señor, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dice que los muertos no alabarán al Señor, ni cuantos descienden al silencio. Donde no hay alabanza, no está el Espíritu de Dios. Puede haber gente, pero ahí no está la presencia del Señor. ¿Cuántos pueden adorar al que vive para siempre? ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces estamos hablando del verdadero Cristo. Apocalipsis capítulo 19, del 11 en adelante. Léanlo conmigo en voz alta. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y al que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían con caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Ahí es cuando Jesús venga en la segunda venida, y venga lo que está en Mateo 25, que se conoce como el juicio de las naciones. Las naciones van a ser juzgadas en función de la manera como trataron al pueblo judío, porque luego vamos a estudiar en el capítulo 7 que a pesar del anticristo, a pesar de la maldad, gran parte o un remanente judío, que la Biblia le llama los 144,000, se van a convertir al Mesías. Esos 144,000 Dios los va a usar como evangelistas para dar testimonio en medio de la tribulación. Luego vamos a ver que hay 2 multitudes que aparecen en el capítulo 7, los 144,000 y muchos que se quedaron, que se descuidaron. Pero cuando vean que la iglesia desapareció, que los fieles han sido arrebatados, hermanos, se van a ir a los montes, tal vez a comer hierbas, a comer raíces, y muchos van a ser martirizados. Y es lo que en el capítulo 7 estudiaremos como los mártires de la tribulación. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Entonces este primer caballo no es Cristo, es el anticristo. ¿Ya lo entendieron? El arco representa sus victorias. Va a impactar, va a seducir, va a engañar. Amén.
Apocalipsis capítulo 6, seguimos ahí, verso 2. Miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Oiga bien, dice, otra prueba, dice, y le fue dada una corona. Esa corona, Dios, la corona habla de autoridad. Dios le va a permitir al anticristo, porque en segunda los tesalonicenses, que dice, por cuanto no recibieron el amor por la verdad, Dios permite la operación de un poder engañoso. Cuando Saúl no quiso oír al profeta Samuel, ¿dónde terminó? A los pies de una hechicera, de una bruja. Porque el que no oye a Dios, oye al diablo, pero alguien tiene que oír. El que no oye la verdad, oye la mentira. El que no crea la luz, crea las tinieblas. El que no crea a Cristo será carne de cañón del anticristo. ¿Cuántos pueden adorar el nombre de Jesús? Y sigue diciendo que salió venciendo y para vencer. Dios le va a permitir al anticristo, porque el diablo no puede hacer nada sin que Dios lo permita. Cuando el diablo iba a destruir a Job, tuvo que pasar delante del Padre Celestial de Dios y pedirle permiso. Y Dios le dijo, te permito que le quites los bienes, que le quites esto, que le quites lo otro, pero te prohíbo tocar su vida. Cuando el diablo pidió a Pedro para ser zarandeado, el Señor Jesús oró por Pedro. Ese Jesús que aparece como mediador, como sumo sacerdote, como tomando el libro del que está en el trono. Él está en medio como mediador, como sumo sacerdote, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo el Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Ese Cristo oró por Pedro. Ese Dios poderoso preservó la vida de Job. Y ese Dios, aunque el diablo quiera acabar con nosotros y ya él crea que estamos acabados y hasta diga están acabados, están vencidos, el Señor dice, yo tengo la última palabra y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ti, porque aunque tienes poca fuerza, has coartado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando le damos a Dios la gloria, no es lo que el diablo quiera, no es cuando el diablo quiera, es cuando Dios lo permita, porque Dios tiene la última palabra y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando le damos un aplauso al vencedor en esta hora, crea, hermano, crea, aleluya, porque usted se sienta pequeño y débil, crea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces ya tenemos claro quién es el que sale allí cuando se abre el primer sello. Ahora vamos con el segundo. Cuando ya el anticristo salga y el Señor le quite la máscara, empieza la inestabilidad. Al color blanco le va a suceder el color rojo de la guerra. Y el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. ¿Quién es ese ser viviente? Un querubín que le dice a Juan, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea, el caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Guerra. La primera guerra mundial dejó 20 millones de muertos aproximadamente. La Segunda Guerra Mundial, los más optimistas dicen que dejó cerca de 50 millones de muertos. Otros dicen que 100, hasta 100. Pero estas guerras que van a venir van a ser terribles. Si usted analiza, ahora se lo voy a mostrar, en la medida que se abren los sellos, se corresponde con el mensaje que Jesús dio en Mateo 24. Amén. Vaya usted y compare el segundo sello, el de la guerra, el de los conflictos, a lo que dijo Jesús en Mateo 24. Vaya a Mateo 24.
Mateo capítulo 24. Mientras lo busca, alabe al Señor, dele gloria a Dios. Mi alma alaba el nombre de Jesús. Mateo capítulo 24. El primer sello hemos dicho que representa ¿a quién? Al anticristo. Miren en Mateo 24, versículo 3. Léanlo todos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esta es la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Y la segunda, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí en Mateo 24 hay 8 profecías que tienen que ver con el final de los tiempos. Aquí viene la primera. Mirad que nadie os engañe. El caballo blanco, el anticristo, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cuál fue el segundo caballo? El rojo. Y miren lo que dice el verso 6: y oiréis de guerras. Este se corresponde con la apertura del segundo sello de Apocalipsis. Amén. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Ahí está el segundo caballo, el caballo de la guerra. Amén. La guerra, los conflictos, los enfrentamientos que van a venir entre las naciones. Amén. De hecho, cuando dice que se le dio una gran espada, no se refiere a una espada normal. Era la espada curva que se llamaba alfanje. Esa curva que tal vez usted ha visto en algunas películas que usaban los árabes. Y cuando dice que se le dio una gran espada para que se matasen, en griego es espazo, que significa para que se degollasen unos a otros. O sea, será un tiempo de una fiereza, hermano, de una crueldad, que todo lo que hemos visto en esos vídeos, cuando aquella gente venía con los trajes naranja y degollaba a algunos, se va a quedar pequeño con lo que vamos a ver, o con lo que dice la palabra que va a suceder conforme al libro de Apocalipsis capítulo 6. Sigamos. Entonces el segundo sello nos está hablando de ¿qué? De guerra, de conflicto, de sangre. Amén. Vamos con el tercer sello. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Siempre que hay hambre, siempre que hay guerra, hay hambre, miseria. Amén. A ese caballo rojo de la guerra le viene el caballo negro del hambre, la escasez, las limitaciones. De hecho, aquí nos dice la palabra que vio un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. En griego es zugos. O sea que viene un tiempo, según esta profecía, durante la gran tribulación, que después de aquellas guerras habrá una hambruna como jamás la humanidad la ha conocido. Y esto también se corresponde con Mateo 24. Ahora lo miraremos. Miren lo que dice, lo que él oyó. Verso 6. Dice la Biblia: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. La palabra dinero viene de denario. Y lo que una persona ganaba al día era un denario. Lo que está hablando es que prácticamente lo que alguien gane al día solamente le alcanzaría para sostenerse a sí mismo, y ni siquiera podrá sostener a su familia. Y luego dice: y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. En condiciones normales, con la que la persona ganaba, podría comprar 12 veces esa cantidad, pero
lo que está diciendo Juan es que el hambre que viene será tan terrible que algunos productos que aquí simbolizan el aceite y el vino, los productos más caros, los más cotizados, solamente podrán ser adquiridos por algunos. Y la persona que esté en ese momento solamente tendrá lo justo para sí mismo, ni siquiera para su familia. Y esto se corresponde con Mateo 24, el tercer sello. Vea Mateo capítulo 24. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mateo capítulo 24. Sea glorificado el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en el verso 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Al caballo rojo de la guerra le sigue el negro del hambre. Vamos con el cuarto caballo, ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, al rojo de la guerra. Al negro del hambre le va a seguir el amarillo de la muerte. De hecho, esa palabra amarillo que aparece aquí en griego es cloros, y se refiere al color pálido que toman los cadáveres al morir. En Roma, en la antigua Roma, cuando los gladiadores iban a salir a luchar, primero salía una persona representando la muerte y le daba la vuelta al Coliseo. Y aquí la muerte aparece personificada en un caballo amarillo con una guadaña. Y dice que a la muerte le seguía ¿qué? Mírenlo en la Biblia, el Hades. O sea, el lugar donde iban los muertos, el Hades. Amén. Va a haber tal mortandad, hermanos, que el Hades se llenará de cadáveres, de gente. Cuando uno muere, cuando muere un hijo de Dios, va a la presencia de Dios. Pero cuando muere uno que no ha conocido a Dios, va a un lugar terrible. Allá se va a encontrar con los compañeros de pecado, con los que estaban con él negando la asistencia de Dios, con aquellos que decían: no pierda el tiempo leyendo la Biblia en la iglesia. Allá se va a encontrar con ellos. De hecho, cuando el rico llegó al lugar de tormento, decía: tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Allá se va a encontrar hermanos Chávez, Maduro, todas, amén, Diosdado Cabello, todos allá se van a encontrar, Castro, todos allá, amén. Los que negaban a Dios, Ortega de Nicaragua, amén. Allá se van a encontrar con Lenin, con todos esos que negaban, que decían: la religión es el opio del pueblo, amén. Stalin, allá van a estar, pero lamentándose por la eternidad de las eternidades, que tuvieron la oportunidad. Hermano, Gigi Ávila le predicó a Daniel Ortega. Castro oyó la palabra, tenía la Biblia, la leían, no para creerla, sino para burlarse de ella. Y ahí se van a dar cuenta que el cielo y la tierra pasarán, pero esas palabras no pasarán. Están ahí, amén. Pero la iglesia, los justos, los que le creemos a Dios, los que queremos vivir conforme a la palabra y tomar nuestra cruz, estaremos con Cristo por la eternidad de las eternidades. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Mientras lo que viene aquí en la tierra, hermano, si esto que ha venido ahora es solo un ensayo de lo que ya va a venir. Ya se está diciendo que estas vacunas que se están administrando ahora pueden ser temporales, porque en la medida que el virus modifique su estructura, va a haber que estar buscando otras vacunas. Y ya están hablando de plagas hasta peores que esta que estamos enfrentando en este momento. Así que, hermano, uno sin Dios no es nada. Sin Dios uno está acabado. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Así que aquí tenemos el caballo amarillo, el de la muerte. Ya hemos visto el negro del hambre, el rojo de la guerra, el blanco de la falsa paz.
Y vamos con el quinto caballo. Dice la palabra, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento? Recuerden que habían dos altares. Uno era el altar de los sacrificios, donde la persona que cometía un pecado tenía que ofrecer un sacrificio como expiación para cubrir su culpa. La sangre de ese sacrificio se ponía sobre los cuernos del altar, y una parte y la otra caía en la base del altar. Amén. Luego había otro altar que era el altar del incienso. Amén. Entonces este altar que Juan ve aquí es simbólico, y dice que vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Recuerde que cuando ya el anticristo se quite la carátula, millones de personas van a morir. Amén. Muchos judíos, personas que se quedaron en el rapto de la iglesia, pero que de alguna manera se han dado cuenta que se equivocaron, hermano, y no van a aceptar la marca de la bestia, que ya la estudiaremos en Apocalipsis 13. Va a haber una terrible persecución, y durante ese periodo hay gente que dice, bueno, ¿y cómo es que se van a salvar personas? Si el Tesalonicenses dice que lo que impide la manifestación del anticristo es el Espíritu Santo, y él arrebata a la iglesia. Bueno, a esto hay una respuesta. Si usted estudia el Apocalipsis, va a ver que Dios va a enviar a los dos testigos para que estén predicando con poder y señales. Usted va a ver que los 144,000 van a estar dando testimonio, y va a ver que un ángel desde el cielo va a advertir a aquellos que reciban la marca de la bestia en su frente. Eso va a hacer que haya multitudes que se conviertan, pero muchos de ellos van a ser los mártires, que en la Biblia se le conoce como los mártires de la tribulación. Por eso dice que él los vio bajo el altar, donde caían la sangre que se derramaba en los sacrificios, porque ellos van a morir en un tiempo de ira, de violencia. Amén. Y bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Dice la palabra que fueron muertos por causa de la palabra y por el testimonio, y que clamaban. Verso 10, léalo conmigo. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas. Hay gente que dice, ¿cómo un alma se le va a dar vestiduras blancas? En el griego dice stolas. Se le dieron, así como hay unas vestiduras para el cuerpo, hay unas vestiduras para el alma. Y usted se puede hacer unas vestiduras para su cuerpo en una sastrería, o algún sastre le puede hacer el vestido que usted quiera, pero las vestiduras para el alma solo salen de la sastrería del cielo. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Entonces estos mártires pedían venganza. Recuerda que dice la Biblia que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel clamaba por venganza. Esta sangre de estos mártires pide a Dios que vengue lo que ellos han sufrido a manos del anticristo y de sus secuaces y de los hombres malvados. Y se les dieron ropas blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, otros que iban a morir martirizados bajo la opresión tiránica del anticristo. Esto también se corresponde. Vamos a Mateo 24, este sello, Mateo 24, cuando habla de los mártires de la tribulación. Usted puede ver, bendecido el nombre maravilloso del Señor, Lucas capítulo 23. Lucas, vamos a ir a Lucas capítulo 23 del 27 al 30.
Lucas capítulo 23. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque aquí que vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaréis a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Amén. Y aquí en Mateo capítulo 24, dele hacia atrás, Mateo capítulo 24, hablando de los mártires, de la tribulación y también de la persecución en aquellos días. Ya hemos visto que los sellos se van correspondiendo en el mensaje que dio Jesús. Miren lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación. Mateo 24, 9. Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Ahora, hermano, yo le digo a cada hermano, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Ahora nosotros solamente tenemos que aceptar la obra que Cristo hizo y pedirle al Espíritu de Dios que nos dé fuerza en las tentaciones para no ceder, para no caer en el pecado, para no dejarnos arrastrar por lo que les desagrada a Dios, para ordenar nuestra vida conforme a las Escrituras, para vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Pero en aquellos tiempos, hermanos, eso va a ser terrible, porque ahí ya no va, ahí la persona va a tener que esforzarse. El que se descuidó, amén, van a estar llorando, porque yo les prediqué que la Biblia dice que van a estar todos durmiendo en una cama. El uno va a ser tomado, el otro va a ser dejado. Amén. Porque yo puedo tener una relación con una persona emocional, amén, pero otra cosa es la relación espiritual. Mi relación espiritual es con Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y yo tengo que serle fiel a Dios y escapar por mi vida. ¿Cuánto podemos adorar al que vive para siempre y no dejar que el diablo me arrebate lo que Dios me ha dado? Amén. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre y todo lo que respira. Tenemos que marcar las fronteras y no dejarnos engañar por el diablo, hermano. ¿Cuántos pueden adorar al que vive para siempre? Y volviendo aquí a Apocalipsis capítulo 6, entonces en el quinto sello es el clamor de los mártires de la tribulación. ¿Lo están entendiendo? El sexto sello ya introduce a algo más: cataclismos cósmicos, sucesos terribles para la faz de la tierra y el resto del universo. Miren lo que dice Apocalipsis 6, del 12 en adelante. Apocalipsis 6:12 es el primero de una serie de terremotos que van a venir terribles, que van a asolar la faz de la tierra. Terremotos como nunca han sobrevenido a la humanidad. Y Apocalipsis 6:12 dice: cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. El silicio era una ropa que se usaba cuando la persona estaba de duelo, de luto. Y sabe, ustedes no sé si ustedes alguna vez han visto un eclipse de sol, que el sol se queda como negro. Pues eso es, va a haber un eclipse allí. Recuerde que cuando Jesús estaba en la cruz, hubo un eclipse y vieron 3 horas de luz y 3 horas de oscuridad. Amén. Juan no dice un eclipse, pero en su lenguaje él dice: yo vi el sol que se puso negro. Ahora nosotros sabemos en este tiempo que él vio un tremendo eclipse que va a haber ahí. Amén. ¿Cuántos pueden adorar al que vive para siempre? Y dice: y la luna
se volvió como sangre. Cuando hay un eclipse de sol, el sol se pone de color oscuro, el día se vuelve noche. Yo recuerdo una vez que hubo un eclipse, y hermano, y se hizo de noche ahí donde estábamos, y era solamente como las 2 o las 3 de la tarde. Y cuando es un eclipse de luna, la luna se ve como si fuera sangre. Amén. ¿Y esto con qué se corresponde en la palabra? Vamos a mirar algunos versículos bíblicos. Vaya al libro de Joel, Antiguo Testamento. Gloria a Dios, libro de Joel. Estamos leyendo todos los versículos para avanzar, hermano. Amén. Libro de Joel, capítulo 1, versículo 15. Miren lo que dice Joel 1:15. Ay del día, léanlo todos, porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel capítulo 2, versículo del 1 al 11. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas, de oscuridad, día de nube, de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás. Delante de él consumirá fuego, detrás abrazará llama. La tierra será como el huerto del Edén delante de él, y detrás como un desierto asolado. Otros versículos, Isaías 13. Vaya, Isaías capítulo 13, del 6 al 10. Isaías capítulo 13, del 6 al 10. Dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. He aquí el día de Jehová viene terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Está hablando de la gran tribulación. Y miren lo que dice Jehová: y castigaré al mundo. Verso 11, léanlo conmigo. Y castigaré al mundo por su maldad. La gente, hermano, hay una maldad terrible, hay una crueldad, hay un abandono a Dios, a la palabra, una apostasía terrible, una frialdad, una indiferencia. Pero, hermano, Dios está en su trono y está mirando. Pero llega la hora cuando los juicios van a ser ejecutados. Dice: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Oiga, hermano, terrible. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar al Santo de Israel, hermano? Y podríamos hablarles de un montón de versículos. Mire, vamos por último a Mateo 24. Vayan a Mateo capítulo 24, hablando de estos fenómenos cósmicos que van a afectar a la tierra, a la luna, al sol. Mateo capítulo 24. Poderoso el nombre de Jesús. Versículos del 29 al 31. Mateo 24, del 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Volvamos al libro de Apocalipsis. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Su nombre sea la gloria. Entonces, este sexto sello tiene que ver con fenómenos cósmicos que van a afectar a la tierra. Un terrible terremoto, amén, eclipse solar, lunar. Y aquí en Apocalipsis 6 nos sigue diciendo en el versículo 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Aquí les quiero aclarar algo. No se refiere
literalmente a estrellas, porque la estrella más pequeña que hay es 7 veces más grande que la Tierra. Si usted estudia, usted se dará cuenta que la estrella más pequeña que hay es 7 veces más grande que la Tierra. Aquí se le llama estrellas, pero se está refiriendo a astros que están en la altura, meteoritos, sideritos, amén, asteroides, tal vez, porque imagínense, si una estrella es 7 veces más grande que la Tierra, pues se está refiriendo a otros cuerpos, amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Pero le llama estrellas iguales porque brillan. Y entonces dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y aquí viene un fenómeno. Sabe que en el espacio hay una sustancia que se llama el éter. Cuando usted mira Génesis, dice que Dios creó la expansión, en hebreo es raquía, amén. Y esa expansión, que es lo que se llama el firmamento, tiene un alto porcentaje de lo que se llama éter. Hace años, un militar de altísimo rango dice que empezó a observar una mancha oscura, y él hablaba de que esa mancha se iría agrandando de tal manera que podía ocurrir un fenómeno parecido como cuando uno quita una cortina de un lugar, amén. Y entonces, ¿qué dice del firmamento? Dice, mire lo que él vio, dice en el 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos de los siglos? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Esa caída de los astros del cielo a la tierra, amén, que se compara como la higuera, en griego es ulantoi, que deja caer los higos, se refiere a meteoritos, asteroides. Y luego el cielo el firmamento se desvanece como un rollo. Vamos a mirar Isaías capítulo 3 del 10 al 12 e Isaías 34, 4. Isaías capítulo 3 del 10 al 12. Bendito sea el poderoso, el que vive por los siglos. Isaías 3, 10 al 12 dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, amén, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres que se ensoñaron de él, pueblo mío. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de sus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y los príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. La rapiña y la maldad que había en los días del profeta Isaías, ahí Dios va a tratar con Israel, va a tratar con las naciones. Mire también Isaías capítulo 34, 4. Isaías 34, 4 dice, vamos a leer desde el 1 en adelante, todos: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantará hedor, y los montes disolverán la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá. Se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. ¿Cuántos podemos darle a Dios la gloria? ¿Cuántos pueden bendecir al Dios de los cielos? Mire cómo la palabra concuerda, lo que vio Isaías, lo que vio Ezequiel, lo que vio Daniel, lo que ve Juan. Amén. Volvamos a ir al libro de Apocalipsis. Bendito el nombre maravilloso del Señor. 6, ya casi vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ir ahí a la última parte del mensaje de este día.
Y dice lo siguiente: y los reyes de la tierra, los grandes. Mire, aquí habla de ciertas clases de personajes. Cuando ellos vieron que todo eso se desvaneció, amén, habla de 7 clases de personas que entran en pánico terrible. Sabe que ya hay gente que cuando vienen estas catástrofes preparan sus búnkeres y como que quieren esconderse y refugiarse. Amén. Entonces dice aquí: y los reyes de la tierra, verso 15. Número 2, y los grandes. Número 3, los ricos. Número 4, los capitanes, que habla del poder militar. Número 5, los poderosos. Número 6, y todo siervo. Número 7, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Oiga, terrible, mi hermano. Se van a esconder en las cuevas, en las peñas. ¿Y qué decían? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Que Dios tenga misericordia. Amén. Que Dios nos ayude, porque hoy es el día aceptable. Amén. Hoy es el día de salvación. Si usted ha conocido la palabra, practique la palabra, póngala por obra, obedézcala, ordene su vida y viva a la luz de la palabra. Busque a Dios mientras puede ser hallado. Sea fiel y crea que poderoso es Dios para guardarle de toda caída. Crea que aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera cuando le damos a Dios la gloria. Y crea la promesa que Dios le hizo a Jeremías: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para librarte. Una persona fiel y Dios son mayoría. No se deje vencer, congréguese, pelee la batalla, no se deje engañar. Son tiempos para estar en pie con la espada erguida. Son días para que nosotros nos pongamos del lado de la verdad y no dejemos que la verdad perezca. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, hermano? ¿Cuántos nos gozamos de haber conocido a Jesús? Dígale aleluya. Estamos ahí a la expectativa para que cuando ese día ocurra estemos preparados. Aleluya. Oh, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Póngase de pie y entonemos ese coro, hermana. Amén. Bendito sea el Señor. El coro ese precioso. Cantaré aleluya, o me tendré que arrodillar. Puedo imaginarme, vayan entonando ese coro ahí mientras yo voy orando, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Puedo imaginarme, Padre, te adoramos en esta hora, te alabamos, te glorificamos, Señor eterno. Abra los labios, hermano, levante esas manos, adore a Dios, no se deje ahí distraer por el enemigo, métase en el Espíritu. Padre, te adoramos en esta tarde, aleluya, te damos la gloria. Padre, hemos predicado acerca de los sellos del Apocalipsis. Aleluya. Estamos hablando, Señor, de que todo está preparado y que el cielo y la tierra pasará, pero que tu palabra, Señor, no pasará. Señor, en esta hora te rogamos, Dios, que nos dé fuerzas, aleluya, que nos ayudes, que nos fortalezca, que tú nos alientes, Señor, aleluya, que tú nos revistas con poder de lo alto, Señor, y que en este momento, Padre, la fuerza del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Amén. Llévate toda debilidad, llévate todo cansancio. Señor, encárgate de nuestros enemigos que nos maldicen de día y de noche. Te damos gracias, Señor, por ellos. Señor, mira los que están apagados, los que están debilitados, los que se han enfriado. Señor, despiértalos, Señor. Aquellos que están en pecado, redargúyelos para que se aparten de toda iniquidad y se humillen delante de tu presencia.